Bueno, vamos de negras, vamos a jugar un peón rey. Hoy estamos con caballo F6 tocando ahí, me van a meter... ¡Epa! Me van a meter... ¡Epa! Esa ya no estaba en mis planes. Esa no estaba en mis planes. Supongo que si me como el D4 me van a machacar. Machaca, machaca, machaca. Bueno, voy a hacer eso. Bueno, vamos a... Ahora entiendo lo que está haciendo este muchacho. Me va a hacer este, y si yo hago esta, me hace esta, y si yo hago esta... ¿No? ¿Cómo era? Me voy a enrocar. Antes que sea tarde. Yo juego un D6. Vamos a darle un toque a ese para que deje de molestar. Sacar el caballo. La clavada va a ser molesta durante un largo tiempo. G4, G5, caballo ahí, me como ese. ¿Mate me vas a dar? ¿Me vas a dar mate si yo hago esa? No olvides suscribirte y seguirme en Instagram. Yo me voy a comer un peón. Después pregunto. Puede que me den mate, sí. Me voy a comer el pound. Bueno, dama G6 es amenaza, ¿no? No es poca cosa. Dama G6 es amenaza. Si yo avanzo el peón, ese alfil se debería retirar. Me come el HC, me como ahí. Y... Bueno, vamos a avanzar para que no me hagan un jaque en G6. El caballo puede volver y echar a esa dama. Puedo llegar a comer acá. Tengo un peón de más. En el largo plazo, si no me dan mate, estoy decente. Pero en el corto plazo, me pueden dar mate. Esto es una lucha de plazos. Bueno, esa jugada la había visto. Yo me voy a comer este caballo primero. Yo me voy a comer ese caballo primero. Yo me voy a comer ese caballo primero. Ahora me voy a comer este peón amenazando esto. Creo que está todo bien por el momento. Por el momento está todo bien. Mi rey está un poquito ahí en paños menores, buscando un poquito de sol, playa y arena. Bueno, se sale de la clavada y alora, yo voy a hacer esta jugada para expulsar ese alfil. Para que ya no haya temas en G6 y llego a retirar al rey por esas casualidades de la vida. Necesito simplificar con suma urgencia. Vamos a hacer alfil F5, defiendo. Si me hacen F3, amenazo un caballo por. Tengo un alfil acá también molestando. Tengo un caballo acá también. Bueno, me come. Yo como acá y toco. Podría comerme ese caballo y me quedan las casillas negras un poco débiles. O podría simplemente retirarme. Acá tengo que tomar una decisión difícil, ¿no? O me retiro. Me vuelvo a retirar. Me vuelvo a retirar. Y defendemos acá. Estoy ahí siendo... Están castigando un poco. Pero confío en que voy a sobrevivir. Sobreviviendo, defiendo. Ahora le empiezo a acosar la dama y tratar de cambiar damas nuevamente, antes de que sea tarde. Si me avanza el peor, me queda el alfil encerrado por alguna jugada, pero no pasa nada. Esta jugada es posible. Ahora podemos pasar el damasco por acá. Pasamos el damasco. Amenazamos dama por H5. Bueno, no me amenaza nada, no me cuelgo nada. Pasamos el damasco. Y después, con mucha paciencia, voy a empezar a empujar mis peones pasados. Bueno, me quieren meter algo ahí. Yo voy a hacer esta jugadita primero. Vamos a comer con jaque. Ahora vamos a poner la torre por aquí como para empezar a amagar con simplificaciones. Este peón si avanza me lo voy a comer tarde o temprano. Traemos otra de repuesto. Traemos la de repuesto. Para no ceder la columna. No cedemos la columna, tratamos de cambiar piezas, tratamos de reactivar mi dama. C5 es una idea. Bueno, esa jugada, ¿qué sucede con esa jugada? ¿Qué amenaza? No sé qué amenaza. Vamos a hacer B3, C5 y así. Bueno, se va. Torre por puede ser una idea siempre. Me quieren clavar ahí. Vamos a hacer... ¿Qué hacemos acá? Tenemos que hacer alguna torre. Peón avanza. Peón avanza. Torre por. Torre por, torre por. Viene un jaque ahí.
Bueno, vamos a tirarnos un lance. Uy. Uy, 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 uy. El tiempo, muchacho. El tiempo, muchacho. No te olvides el tiempo. Ay, Dios, cómo me olvidé el tiempo. Cómo me olvidé el tiempo. Vamos a traer la dama acá. Me hacen un jaque, tapo de dama. Tapo de dama. Me quieren comer allá. Vamos a pegar un jaque por acá. Vamos a pegar un jaque por acá. Y me voy a comer este. Y me voy a comer ese. Si me comes el de 7 hago esta. Y te voy a dar mate abajo. Y te voy a dar mate abajo. Si sacas el alfil te doy mate abajo. Jaques no tenés. No me vas a robar esto ni el loco. No, 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 no. No, señor. Esto no lo pierdo. A dama por D6. Bueno, esa jugada está bien. Pegamos un jaque. Ahora pegamos otro jaque. Y bueno, pareciera que cuando me olvido del tiempo empiezo a jugar de manera decente. Me recontra olvidé del tiempo. Bueno, E4 C5, siciliana. Vamos a jugar esta. La Lapín retrasada. Bueno, pasamos de largo como colectivo lleno, D4, controlando el centro. Ahora creo que puedo comer ahí, no me acuerdo muy bien. Yo no sé jugar bien esto, lo juego porque soy cara dura nomás. Bien, bueno. Sacamos el caballo, si me comen me crean una debilidad, pero mejor un poquitito el centro. Esa está bien, molestamos. Siempre que se pueda. O torre 1 para caballo acá. No, para activar la torre. Esa es la ubicación típica del peón aislado. Comemos de peón, tenemos peones semicolgantes. Tratar de que no me los bloqueen, miro para ahí. Puedo poner este acá. Puedo hacer un dama C2 también, amenazando un alfil por F6, haciéndome el distraído. ¿Me puedo hacer el distraído un poquito ahí o no me puedo hacer el distraído? Amenazo alfil por F6, seguido alfil por H7. Bueno, el tipo lo defiende, entonces vamos a saltar con el caballo. Saltar con el caballo puede haber sacrificios. Uy, esos sacrificios son hermosos. Ay, que quedó suelto allá. Alfil por, alfil ahí. Alfil por, caballo. Vamos a tirar el H, tratar de aflojarle casillinas. Tratamos de aflojar alguna casillita. Caballo por, tiki tiki, todavía no es suficiente. Vamos a llevar más leña al fuego, candela. Me acabo de comer esta. Bueno, cosas que pasan en el barrio. Esa puede llegar a ser dolorosa. Alfil por, me comen ahí. Peón por, me come de dama. Y me colgué algo, ¿no? Me colgué algo. Vamos a traer la torre. Vamos acá. No pasó nada. Acá no ha pasado nada. Me van a comer acá posteriormente. No sé si tengo alguna intermedia. Vamos a comer de torre. Uy, qué difícil se puso esto. Bueno, tengo alguna casillita acá, ¿no? Ojo con caballo de 2, Rafaelo. Ojo, Rafaelo, con caballo de 2, que tu rival no es ningún dolobo. Yo le iba a hacer alfil por G6. Pero alfil por G6, ¿qué sucede? Pasan cosas. Me hacía caballo de 2 jaque. Me meto un doble. Ojo, Rafaelo. Ojo, Rafaelo. Bueno, traemos aquí la torre. Me dejo comer un segundo peón. Acá toda la carne en el asador. Acá no hay peones que valgan. Acá vamos a dar mate. O perder en el intento. Bueno, me amenaza un caballo de 2. Yo le voy a hacer un jaque primero. Va ahí, torre acá, caballo de 2. Me voy a tener que escapar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Decisiones difíciles que tomar. Muchas decisiones difíciles que tomar. O quitar la torre podría ser una, ¿no? Me va a proponer el cambio del caballo. Tengo que sacar la torre. Bueno, esa jugada está bien. Vamos a hacer una 3. Estoy en problemas. No les voy a mentir. ¿Para qué les voy a mentir a esta altura de la vida? Estoy en problemas. Yo necesito conservar piezas de alguna forma. De alguna forma necesito conservar piezas, así damos mate. Porque si yo no doy mate, caballo acá es la siguiente. Caballo es la siguiente. Torre acá. ¿Dónde se va ese caballo? Bueno, vamos a poner la torre ahí. Con mucho miedo, debo admitir. Pero bueno, puede volar algún sacrificio, algo. Me faltaría una pieza que se llama dama. Comerme el caballo sería una buena idea. Si mi caballo molesta por un largo rato. Vamos a hacer alfil acá antes que se ponga difícil. Antes que se ponga difícil. Si saca el caballo puede haber un torre por F7. Me la está haciendo difícil. Alfil por, vamos a correr el rey. No, correr el rey no. Vamos a tirar el A ver si le podemos crear alguna debilidad. Vamos a tirar el A ver si le podemos crear alguna debilidad y activar nuestra torre. Bueno, alfil. Torre por, caballo por. ¿Puedo recuperar el peón o no? Alfil por, alfil por. Me adueño de la columna, me come ahí. Ay, qué difícil. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esa.
Vamos a hacer esa, cereza, cereza. Tratarnos de activarnos y rezar como nunca lo hemos hecho. Vamos a golpear debilidades. A golpear debilidades, tratar de pasar con la torre. La actividad de ahí me puede llegar a devolver un poco las esperanzas de vivir. La actividad puede hacer magia. Y vamos a confiar en que no me den mate, ¿no? Vamos a hacer esta jugadita. Jaque abajo, no pasa nada, me voy. Nos vamos para este lado. Nos vamos para este lado. Me van a querer buscar el peón de F4. Bueno, un jaque ahí, no pasa naranja. Vamos a toquetear por acá. Vamos a sacar el alfiler. Bueno. Bueno, parece que estoy molestando, ¿no? Parece que estoy molestando. Un G3 para un F4. Parece que estoy molestando. Esa no la entendí. Vamos a hacer esta. Me dejo débil de manera crónica ese peón. Ah, pero bueno, si me lo viene a buscar yo le agarro el de A7. Si me viene a buscar yo le agarro el de A7. Nos vamos, pegamos unas vueltas. Pegamos unas volteretas. Pegamos unas volteretas. Activamos el Reynoso. Le mando un saludo a Fabián. Traemos la torre por acá. Me como esa, pero no pasa nada. Venimos aquí. Si avanza, vengo acá. Si avanza, vengo ahí. Ay, qué difícil se pone esto, muchacho. ¡Ah! Me colgué la torre por hablar. Me colgué una pieza. Me colgué una pieza. Vamos a ver si podemos... Bueno, quizás podemos crear algún problemita, ¿no? Quizás algún problemita. ¿Alguno? Un hito. Un problemita le podemos crear. Tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Este me lo puedo comer. A ese me lo puedo comer. Ay, me van a dar mate de corrido. No me vayas a ahogar. No me vayas a ahogar. Ahí me da mate en 2. ¡Ay, no! Un segundo necesitaba. Un segundo y ganaba por tiempo. Bueno. Christoph. Me has ganado. Me has ganado en buena ley. Bueno, creo que... me colgué... sí, me colgué ese peoncito. Claro, yo pensé que tenía esta disponible, pero viene ese jaque, ¿no? Ese jaque, porque la idea es que yo hacía alfil por G6, intentando que coma y recuperar, ¿no? Y ahí ya se puso un poquito difícil el asunto. Cambiar el caballo fue una buena idea para mantener ese... Bueno, acá no sé si tenía muchas opciones yo. Porque me van a empezar... Si me cambia el alfil, me quedo sin pieza. Entonces, traté de recuperar un peón. Quedé con un peón de menos todavía, pero con mucha actividad. Quizás bien jugado hubiese ofrecido más resistencia, ¿no? Y después me colgué acá. Me colgué un jaque, ¿no? Acá debería haber hecho cualquier jugada. El caballo un poco me domina. Eso es cierto. De hecho, si me amenazan el alfil, no sé qué lo hago. Por ejemplo, hago el rey acá. Me amenazan acá, estoy en peligro, ¿no? Pero bueno, si se desvía mucho de estos peones, yo puedo empezar a los jaques y a buscar actividad. La actividad es la reina. En este caso terminó siendo un... No terminó siendo la reina, pero estuvo cerca. Bueno, espero que les haya gustado el video. Me dejan un comentario si lo vieron todo. Los veo en el próximo.